Cuando escuchamos la palabra fariseo, es probable que lo primero que venga a la mente sea la imagen de un hipócrita religioso, alguien que aparenta santidad, pero cuya vida está lejos de Dios. Este estereotipo ha sido repetido por siglos, reforzado por las duras palabras de Jesús en los Evangelios. Sin embargo, hay mucho más detrás de ese nombre. Los fariseos no nacieron como villanos. De hecho, sus orígenes están profundamente ligados a una búsqueda sincera por obedecer a Dios y preservar la identidad espiritual del pueblo de Israel. Para comprender quiénes eran realmente, necesitamos retroceder en el tiempo, a una época de crisis nacional y espiritual. Los fariseos no eran sacerdotes ni aristócratas del templo. Eran hombres del pueblo, laicos comprometidos, estudiosos apasionados de las Escrituras. Su deseo era evitar que Israel volviera a caer en la infidelidad que había llevado al exilio en Babilonia. En ese contexto, se posicionaron como defensores de la ley de Dios, como una barrera contra el pecado colectivo. Pero con el paso del tiempo, algo se torció en esa noble intención. Su celo por la ley los llevó a construir muros de tradición alrededor de los mandamientos. Lo que empezó como un deseo de obediencia se transformó en un sistema de reglas que, muchas veces, alejaba más que acercaba a Dios. El fariseo dejó de ser solo un estudioso para convertirse en el símbolo de una religión que juzga más de lo que sana, que exige más de lo que ama. Aún así, sería injusto reducir su historia solo a sus errores. Los fariseos eran líderes respetados, hombres que influenciaban las sinagogas, las aldeas y los hogares judíos. Eran los que enseñaban al pueblo cómo vivir su fe en lo cotidiano. Y aunque muchos se desviaron, algunos corazones dentro de ese grupo seguían buscando la verdad. Para entenderlos verdaderamente, necesitamos ir más allá de la caricatura y escuchar la historia desde el comienzo. Imagina por un momento vivir en una época en la que no hay profetas, ni milagros, ni visiones, 400 años de aparente silencio divino. Ese fue el período que separa el Antiguo del Nuevo Testamento, conocido como el período intertestamentario. Para el pueblo judío, acostumbrado a la voz profética, este silencio fue inquietante. ¿Había Dios abandonado a su pueblo? Durante esos siglos, Israel pasó por dominaciones extranjeras, primero los persas, luego los griegos y finalmente los romanos. Cada invasión trajo consigo una amenaza cultural y religiosa. Las tradiciones judías fueron desafiadas, ridiculizadas e incluso prohibidas. Y en medio de ese caos, surgió una necesidad urgente de preservar la identidad espiritual de la nación. En ese vacío de voz profética, algo nuevo comenzó a germinar. Los fariseos nacen en ese contexto, como respuesta a un mundo en crisis. No se trataba solo de resistir al invasor extranjero, sino de resistir a la asimilación, al abandono de la fe. Era una lucha por no olvidar quiénes eran. En las plazas, en las sinagogas, en las casas, los fariseos comenzaban a enseñar la ley, no desde el poder del templo, sino desde la influencia del día a día. Su objetivo era claro: mantener viva la llama del pacto con Dios. Este surgimiento no fue instantáneo ni sencillo. Fue un proceso de formación lenta, marcado por debates intensos, oraciones prolongadas y un profundo estudio de las Escrituras. Aquellos que se levantarían como fariseos no nacieron de la élite, sino del pueblo común. Pero su influencia crecería tanto que, cuando Jesús apareció en la historia, ellos ya eran considerados los guardianes de la fe judía. Y es ahí, precisamente, donde el conflicto se intensifica. El exilio en Babilonia fue uno de los momentos más traumáticos para el pueblo de Israel. Fueron arrancados de su tierra, su templo fue destruido y quedaron expuestos a culturas extranjeras que no compartían su fe.
Pero esa tragedia sembró algo profundo en el corazón de los judíos: la convicción de que habían sido castigados por su desobediencia. La solución, pensaban, era clara: nunca más alejarse de la ley de Dios. Cuando finalmente regresaron a Jerusalén, lo hicieron con cicatrices y con una nueva determinación. Reconstruyeron el templo, reedificaron los muros, pero también reconstruyeron su identidad espiritual. Fue en esa etapa que surgió una generación comprometida con evitar los errores del pasado. Ya no bastaba con tener un templo. Era necesario entender y aplicar la ley de Dios en cada detalle de la vida. De ese compromiso nacieron los escribas, los maestros de la ley, y con el tiempo, los fariseos. No eran parte de la clase sacerdotal, pero comenzaron a tener una influencia incluso mayor que los sacerdotes. Se reunían para estudiar la Torá, memorizaban pasajes, debatían interpretaciones y, lo más importante, enseñaban al pueblo cómo obedecer a Dios en la rutina cotidiana, desde cómo comer hasta cómo descansar. Este deseo de obediencia surgía del temor a repetir la historia. Habían sufrido demasiado como para volver a caer, pero en ese esfuerzo empezaron a construir reglas adicionales, como barreras alrededor de la ley. Si la ley decía «no trabajarás en sábado», ellos añadían decenas de definiciones sobre lo que era o no era trabajo. El objetivo era proteger, pero el resultado fue otro. La libertad comenzó a desaparecer bajo el peso de la tradición. A medida que el judaísmo se reorganizaba tras el exilio, fueron apareciendo diferentes grupos dentro del pueblo. Los saduceos se centraban en el templo y colaboraban con el poder romano. Los esenios se retiraban al desierto, buscando pureza lejos de la corrupción. Pero los fariseos tomaron otro camino. Se quedaron en medio del pueblo. Su campo de acción no era el templo, sino la sinagoga, la escuela, la mesa familiar. Este movimiento fariseo se caracterizaba por un estudio profundo de las Escrituras, pero también por una aplicación práctica de la fe. Ellos no solo querían conocer la ley, querían vivirla y enseñarla. Comenzaron a ser vistos como ejemplos de piedad. Ayunaban regularmente, oraban en voz alta y respetaban las normas más mínimas del comportamiento religioso. La devoción era visible, casi teatral. Sin embargo, su influencia no venía del poder político ni militar. Venía del respeto del pueblo. En cada ciudad, los fariseos eran los maestros locales, los que daban consejo, los que enseñaban a los niños, los que guiaban en decisiones morales. Su autoridad era cultural, espiritual, construida a base de años de disciplina y entrega. Y con el tiempo, esa autoridad se volvió indiscutida. Pero toda gran influencia trae consigo una gran tentación: la de creer que uno está por encima del resto. A medida que los fariseos eran exaltados como modelos, comenzaron a desarrollar una percepción inflada de sí mismos. Ya no solo enseñaban la ley, se veían como los únicos capaces de interpretarla correctamente. La humildad que los había hecho grandes empezó a desvanecerse. El término fariseo proviene del hebreo perushim, que significa los separados. Y esta no era una etiqueta impuesta por otros, era una identidad que ellos mismos abrazaban con orgullo. Querían ser diferentes, apartados del pecado, del paganismo, de cualquier influencia que pudiera contaminar su relación con Dios. Para ellos, la santidad no era solo un estado del corazón, era una forma de vida que debía expresarse en cada detalle. Separarse significaba establecer límites claros entre lo puro y lo impuro, entre lo santo y lo profano. No era solo cuestión de no adorar ídolos, era también evitar costumbres griegas, prácticas extranjeras y hasta ciertas comidas. Su vida estaba marcada por restricciones que, en su mente, los acercaban más a Dios. Vivían para agradarlo,
aunque esa búsqueda los llevara a una vida de severa disciplina. Este concepto de separación fue especialmente relevante durante el período helenístico, cuando la cultura griega influenció profundamente a los pueblos conquistados. Muchos judíos comenzaron a adoptar nombres griegos, costumbres extranjeras y hasta dejaban de circuncidar a sus hijos. Para los fariseos, esto era una tragedia espiritual. Ellos se levantaron como resistencia viva. Eran los que decían no cuando todos decían sí. Pero esa separación también tenía un lado oscuro. Aislados del pueblo común por su rigidez, comenzaron a ver a los demás como inferiores, impuros, ignorantes. La distancia que debían tener del pecado la extendieron también hacia las personas. Lo que empezó como un muro contra la contaminación del mundo, se transformó en una muralla que les impedía ver a su prójimo con compasión. Y ese sería uno de sus errores más costosos. Durante la expansión del imperio de Alejandro Magno, una nueva amenaza comenzó a surgir, no con espadas, sino con ideas. La cultura griega, o helenismo, promovía valores opuestos a los de la tradición judía: exaltación del cuerpo, múltiples dioses, filosofía humanista, arte erótico y deportes desnudos en gimnasios públicos. Para muchos jóvenes judíos, eso era fascinante. Les ofrecía prestigio, belleza y una aparente libertad. Pero para los fariseos, representaba una peligrosa puerta hacia la idolatría. Fue en ese momento cuando los fariseos alzaron la voz con más fuerza. Ellos no solo rechazaban las prácticas helenísticas, sino que veían en ellas un veneno que podía apagar la llama de la fe judía. Cuando algunos judíos comenzaban a dejar el hebreo para hablar en griego o a celebrar festivales paganos, los fariseos se mantuvieron firmes en su resistencia. Para ellos, ceder un solo paso era dar la espalda a Dios y repetir los errores que habían llevado al exilio. Esa postura firme les dio una imagen de héroes espirituales entre parte del pueblo. Mientras los saduceos, la clase sacerdotal, buscaban alianzas políticas con los griegos, o más adelante con los romanos, los fariseos optaron por una fidelidad radical. Ellos eran los que mantenían la llama de la ley encendida, los que instruían a sus hijos en la Torá, los que recordaban que el verdadero poder no venía de César, sino del Altísimo. En tiempos de persecución, incluso arriesgaron sus vidas por conservar sus costumbres. Sin embargo, esa lucha cultural también les dejó cicatrices. La desconfianza hacia todo lo extranjero se convirtió en una barrera para ver cómo Dios podía actuar fuera de sus parámetros. El celo que los fortalecía también comenzaba a encerrarlos en una mentalidad rígida. La identidad que habían construido para protegerse del mundo estaba empezando a volverse contra ellos mismos. Y en ese aislamiento espiritual, dejaron de mirar con ojos abiertos lo que Dios estaba a punto de hacer. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Uno de los pilares más importantes del pensamiento fariseo fue la llamada tradición de los ancianos, una colección de interpretaciones orales que explicaban cómo debía aplicarse la ley de Moisés en la vida cotidiana. Estas enseñanzas no estaban escritas en la Torá, pero para los fariseos tenían igual, y a veces mayor, autoridad. Eran reglas transmitidas de maestro a discípulo, desarrolladas generación tras generación con el objetivo de evitar que alguien desobedeciera la ley, incluso por accidente. Por ejemplo, si la ley decía que no se podía trabajar en sábado,
Ellos elaboraban listas extensas definiendo lo que se consideraba trabajo. Caminar más de cierta distancia, cargar objetos, encender fuego, entre otras cosas. Así, rodeaban la ley con un cerco protector. Era como construir una valla alrededor del jardín para que nadie pisara las flores. La intención no era mala, era un intento de obediencia minuciosa. Pero con el tiempo, la valla comenzó a parecer más importante que el jardín mismo. La tradición oral se volvió tan influyente que terminó compitiendo con la ley escrita. Y eso fue una de las principales razones por las que Jesús los confrontó. Él no rechazaba la ley, de hecho la cumplió perfectamente. Lo que criticaba era la hipocresía de aquellos que imponían normas humanas como si fueran mandatos divinos. Jesús decía: invalidan la palabra de Dios por sus tradiciones. No era solo un problema de reglas, era un problema de autoridad espiritual. Aún así debemos reconocer que esta tradición oral también fue el embrión del futuro judaísmo rabínico. Después de la destrucción del templo, cuando los sacrificios cesaron y la adoración cambió de forma, fueron estas interpretaciones orales las que sirvieron de base para la formación de la Mishnah. Lo que los fariseos construyeron, con sus virtudes y sus excesos, dejó una huella profunda que aún hoy marca la identidad del judaísmo. Pero en tiempos de Jesús, esa tradición comenzaba a convertirse en una carga. A diferencia de los saduceos, que tenían poder en el templo y alianzas con los romanos, los fariseos no gobernaban políticamente. Sin embargo, tenían algo quizás más poderoso: la influencia sobre el corazón del pueblo. Ellos eran los maestros que enseñaban en las sinagogas, los guías que explicaban cómo agradar a Dios, los líderes que daban forma a la espiritualidad cotidiana. Donde no llegaba la espada, llegaba la palabra. Las sinagogas eran el centro de la vida comunitaria judía. Allí no solo se leía la Torá, también se debatía, se educaba, se oraba y se resolvían cuestiones del día a día. Y era en ese entorno donde los fariseos se destacaban. No necesitaban un templo para ejercer su influencia. Su púlpito eran las calles, los hogares, las reuniones del pueblo. Su sabiduría y conocimiento los convertía en autoridades morales sin necesidad de títulos oficiales. Este liderazgo silencioso les otorgó un prestigio considerable. Aunque no tenían tronos ni coronas, su palabra pesaba como ley. Eran respetados, consultados y hasta temidos por su rigor. Y mientras el templo se volvía cada vez más corrupto, la sinagoga ganaba más fuerza como espacio de formación espiritual. En ese sentido, los fariseos supieron ocupar un vacío que otros habían dejado, y lo llenaron con fervor y convicción. No obstante, ese mismo poder sin corona empezó a ser motivo de orgullo. Lo que debía ser un servicio al pueblo, en algunos casos se transformó en una manera de dominarlo. Los fariseos, que habían nacido como guardianes humildes de la fe, comenzaron a verse a sí mismos como jueces. Y así, poco a poco, la influencia espiritual se tornó control religioso. La fe que debía liberar comenzó a encadenar. A ojos del pueblo, los fariseos eran los santos del momento. Caminaban con ropas distintivas, oraban con devoción pública y ayunaban con expresión solemne. Su presencia imponía reverencia. Muchos los veían como el modelo a seguir, los expertos en las cosas de Dios. Pero detrás de esa imagen impecable, había una lucha interna entre la autenticidad y la apariencia. Muchos fariseos realmente comenzaban con un deseo sincero de agradar a Dios. Ayunaban más de lo que exigía la ley, memorizaban vastas porciones de las Escrituras, debatían hasta el más mínimo detalle de los mandamientos. Pero con el tiempo, comenzaron a preocuparse más por cómo eran vistos que por cómo estaban delante de Dios. El foco pasó del corazón al exterior,
de la comunión a la reputación. Las oraciones se hacían en las plazas, los ayunos coincidían con los días de mayor concurrencia, y las palabras piadosas fluían con facilidad cuando había audiencia. Jesús los observó con mirada penetrante y les dijo: «Ya tienen su recompensa». Es decir, si lo que buscaban era ser admirados, lo habían logrado, pero a costa de algo mucho más valioso: la intimidad con el Padre. Su espiritualidad era pública, pero vacía por dentro. La diferencia entre lo que aparentaban y lo que vivían empezó a crecer. En vez de ser puentes hacia Dios, se transformaban en barreras. El pueblo común comenzaba a sentir que nunca serían tan santos como ellos, que la espiritualidad era solo para unos pocos elegidos. Y así, sin darse cuenta, los fariseos se alejaban del propósito original: acercar a las personas a la presencia de Dios. Si hubieras visto a un fariseo caminando por las calles de Jerusalén en tiempos de Jesús, lo habrías reconocido fácilmente. Llevaban filacterias, pequeñas cajas con versículos bíblicos, atadas a la frente y al brazo. Sus mantos tenían borlas largas, visibles, como símbolo de obediencia a la ley. No era una vestimenta común, era una declaración visual de su consagración. Cada prenda hablaba de su compromiso con Dios, al menos en apariencia. Pero esa ropa también se convirtió en una forma de distinguirse de los demás. Las filacterias se agrandaban, las borlas se alargaban más de lo necesario. No era solo devoción, era una competencia silenciosa por ver quién parecía más piadoso. Jesús lo denunció claramente: hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. La ropa, que debía ser un recordatorio espiritual, se transformó en una estrategia de marketing religioso. Esa preocupación por la imagen revelaba una profunda desconexión interior. El fariseo ya no vivía para agradar a Dios, sino para mantener su estatus. Su espiritualidad se volvió actuación, y el escenario era la ciudad entera. Cada gesto, cada palabra, cada atuendo era cuidadosamente calculado. La relación con Dios fue desplazada por una obsesión por el reconocimiento humano. Era como si vivieran bajo un reflector constante, pero sin luz en el alma. Mientras tanto, el pueblo observaba en silencio. Algunos admiraban, otros temían, y muchos simplemente se resignaban. ¿Cómo acercarse a un Dios que parecía tan exigente? ¿Cómo imitar una fe que parecía inalcanzable? Lo que debía inspirar terminaba oprimiendo. La imagen pública del fariseo, tan imponente, se convirtió en un muro que separaba más de lo que unía. Y en ese ambiente tenso, Jesús empezaría a caminar. La oración es una de las expresiones más íntimas de fe. Es ese momento sagrado donde el alma se abre ante Dios, lejos del ruido, de los aplausos, del juicio humano. Pero para muchos fariseos, la oración había dejado de ser ese diálogo secreto y se había transformado en una herramienta pública de reconocimiento. En vez de cerrar la puerta de la habitación, buscaban la esquina más concurrida de la ciudad. Era común verlos orar en voz alta, con palabras elocuentes y largas repeticiones. Se postraban en las plazas, en los mercados, en los lugares de mayor tránsito. No buscaban necesariamente la respuesta del cielo, sino la admiración de los hombres. Cuanto más profunda la voz, más extensa la oración, más atención recibían. Y en ese teatro espiritual, el protagonista no era Dios, sino el propio orador. Jesús fue claro al denunciar esta práctica. Dijo que esas personas ya recibieron su recompensa, es decir, lo que buscaban, ser vistos, lo obtuvieron, pero no debían esperar nada más. La conexión con Dios había sido reemplazada por un espectáculo religioso. Las palabras perdían su peso y el silencio del corazón era ignorado. La oración, que debía ser un clamor sincero, se transformaba en una rutina vacía.
Este comportamiento no solo perjudicaba a quienes lo practicaban, sino que también dañaba la percepción de la oración para el resto del pueblo. Muchos comenzaban a creer que orar era una performance, algo reservado para los expertos religiosos. Así, la espiritualidad se volvía distante, inaccesible. La conversación con Dios era reemplazada por un monólogo ensayado para oídos humanos. Y poco a poco, el pueblo se alejaba de lo más esencial. El ayuno, en la tradición judía, era un acto de humillación ante Dios. Implicaba dejar de comer para centrarse en la oración, el arrepentimiento y la búsqueda espiritual. Pero con el tiempo, algunos fariseos lo convirtieron en una rutina exhibicionista. Ayunaban 2 veces por semana, más de lo que la ley exigía, pero no lo hacían en silencio ni con discreción. Al contrario, se aseguraban de que todos lo supieran. Cuando ayunaban, dejaban el rostro abatido, descuidaban su aspecto, mostraban señales evidentes de debilidad. Querían que la gente viera cuánto sufrían por Dios. El sacrificio dejó de ser vertical, hacia el cielo, y se volvió horizontal, hacia los ojos del pueblo. Cada gesto era cuidadosamente diseñado para inspirar respeto, admiración o incluso envidia espiritual. Pero detrás de esa fachada, no siempre había un corazón quebrantado. Jesús, observando este comportamiento, enseñó un principio radicalmente opuesto. Dijo: «Cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que no parezcas estar ayunando ante los hombres, sino ante tu Padre que está en lo secreto». No era una llamada al ocultamiento hipócrita, sino al ayuno genuino, ese que no necesita testigos porque solo tiene un destinatario: Dios. Era una invitación a la autenticidad, al sacrificio sin aplausos. El problema no era el ayuno en sí, sino la intención. Ayunar para ser visto es simplemente una dieta disfrazada de fe. El verdadero ayuno no busca reconocimiento, sino transformación. Y eso era lo que faltaba en muchos de los fariseos de la época. Hacían todo lo correcto en lo externo, pero olvidaban que Dios no mide el estómago, sino el corazón. El acto, por sagrado que parezca, pierde su valor si nace del orgullo. Para los fariseos, lavarse las manos antes de comer no era solo una cuestión de higiene, sino un acto sagrado. Era parte de un complejo sistema de rituales de purificación que abarcaba desde jarras y copas hasta muebles y ropas. Estos rituales no estaban en la ley de Moisés, sino en las tradiciones que habían desarrollado con el tiempo. Cada lavamiento era un símbolo externo de santidad, una marca de separación del mundo impuro. La intención original era buena: mantener la pureza, honrar a Dios en cada aspecto de la vida. Pero en su afán por proteger la ley, comenzaron a colocar capas y capas de reglas que no venían directamente de Dios. Lavarse las manos pasó de ser una costumbre espiritual a una obligación religiosa. Quien no lo hacía era visto como impuro, indigno, alejado de la fe. Y así, la tradición comenzó a tener más peso que la palabra misma. Jesús, al ver esto, confrontó con firmeza. Dijo: «Ustedes limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y maldad». Para él, el verdadero problema no era la limpieza de las manos, sino la suciedad del corazón. No se trataba de abolir los rituales, sino de recordar su propósito. ¿De qué servía tener las manos puras si el corazón estaba lleno de orgullo, envidia o codicia? Los rituales vacíos se convirtieron en una fachada de piedad. El acto externo ya no reflejaba una realidad interna. La fe se volvió formalismo y la espiritualidad apariencia. Y mientras más reglas se añadían, más se alejaban del corazón de Dios. El problema no era el agua, sino la ausencia de arrepentimiento. Las manos podían estar limpias, pero el alma no tanto.
La tradición de los ancianos era una colección oral de enseñanzas que, según los fariseos, había sido transmitida desde Moisés hasta los sabios de su tiempo. Esta tradición no estaba escrita en la Torá, pero se consideraba indispensable para entender y aplicar correctamente la ley. Era un sistema elaborado, con miles de reglas que cubrían desde lo que se podía hacer en sábado hasta cómo se debía lavar un utensilio. Un manual espiritual no oficial, pero altamente autoritario. En principio, su propósito era noble: ayudar al pueblo a no violar los mandamientos, dándoles explicaciones prácticas para la vida diaria. Como una cerca alrededor de un pozo, las tradiciones pretendían evitar que alguien cayera por descuido. Pero con el paso del tiempo, esa cerca se volvió tan alta que ya no se veía el pozo. La tradición dejó de ser un puente hacia la obediencia y se convirtió en una barrera que oscurecía la verdad. Jesús denunció esa distorsión con palabras fuertes. Acusó a los fariseos de anular la palabra de Dios con sus tradiciones. Daba ejemplos concretos. Permitir que alguien no ayudara a sus padres porque había dedicado su dinero a Dios, algo que contradecía directamente el mandamiento de honrar al padre y a la madre. Esa rigidez mostraba que la tradición había perdido su propósito original. En vez de ayudar, oprimía. Y es que cuando las reglas humanas ocupan el lugar de los principios divinos, el resultado siempre es confusión espiritual. La tradición de los ancianos, que debía guiar, terminó desviando. Los fariseos comenzaron a defenderla con más pasión que a la propia Torá. Y en ese camino perdieron de vista lo más importante: que Dios no quería seguidores expertos en normas, sino hijos que comprendieran su corazón. Una de las raíces más peligrosas que se fue desarrollando en el corazón de muchos fariseos fue el orgullo espiritual. Ese sentimiento sutil que susurra: soy mejor que los demás, porque obedezco más, sé más, hago más. Al principio su conocimiento profundo de la ley les daba autoridad, pero con el tiempo, esa autoridad se transformó en superioridad. Ya no eran guías del pueblo, sino jueces de sus hermanos. Comenzaron a creerse la medida de la justicia. Si alguien no ayunaba como ellos, si no oraba como ellos, si no seguía las mismas reglas que ellos, entonces no era verdaderamente santo. El problema no era solo el juicio hacia los demás, sino la falsa seguridad en su propia justicia. Olvidaron que la ley apuntaba a la necesidad de misericordia y no al perfeccionismo humano. La justicia que Dios buscaba era compasiva, pero ellos la volvieron rígida. Jesús enfrentó este orgullo con parábolas poderosas, como aquella del fariseo y el publicano. El fariseo oraba diciendo: «Gracias, Dios, porque no soy como los otros hombres», mientras el publicano, de rodillas, solo decía: «Ten misericordia de mí, pecador». Y fue este último quien salió justificado. Esa historia desenmascaraba el corazón del fariseo orgulloso, más preocupado por su imagen espiritual que por la gracia divina. El orgullo espiritual es engañoso, porque puede vestirse de obediencia, pero en su esencia es una negación de la dependencia de Dios. Los fariseos sabían mucho, hacían mucho, pero habían olvidado lo más esencial. Sin amor, sin humildad, sin reconocimiento de la propia necesidad, todo conocimiento se vuelve arrogancia. Y eso, más que cualquier error doctrinal, fue lo que los alejó del reino de los cielos. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, los fariseos ya eran figuras consolidadas dentro del judaísmo. Estaban por todas partes, en Jerusalén, en las aldeas, en las sinagogas. Eran los referentes de la espiritualidad, los guardianes de la moral, los intérpretes de la ley. Y fue justamente en ese escenario, donde la religión dominaba las calles y la conciencia del pueblo, que Jesús apareció con un mensaje disruptivo: el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Desde el principio,
La presencia de Jesús fue incómoda para los fariseos, no porque violara abiertamente la ley, sino porque desafiaba la forma en que ellos la interpretaban y aplicaban. Él sanaba en sábado, hablaba con pecadores, tocaba a leprosos y perdonaba pecados sin pasar por el templo. Su autoridad no venía del Sanedrín ni de la tradición oral, sino de una conexión directa con el Padre. Y eso, para los fariseos, era una amenaza al orden establecido. Lo más desafiante no era lo que Jesús hacía, sino cómo lo hacía. No buscaba la aprobación del pueblo, pero el pueblo lo seguía. No vestía como maestro, pero enseñaba con una sabiduría que superaba a todos. No tenía formación rabínica, pero sus palabras penetraban el alma. Y mientras los fariseos se aferraban a su estructura, Jesús ofrecía algo nuevo, un camino hacia Dios no basado en méritos, sino en gracia. La confrontación era inevitable. Dos visiones distintas del acceso a Dios chocaban en cada encuentro. Por un lado, la religión de la forma, del mérito, del esfuerzo humano. Por el otro, la revelación de un Padre que buscaba a los quebrantados, no a los perfectos. Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Pero su forma de vivirla desnudaba la hipocresía de quienes la usaban como escudo de orgullo. Y por eso, los fariseos comenzaron a oponérsele con cada vez más fuerza. Jesús llamó a los fariseos guías ciegos, una acusación fuerte, casi cruel en apariencia, pero cargada de verdad. Ellos, que se veían a sí mismos como líderes del pueblo, estaban conduciendo a otros a caminos de confusión y opresión. En lugar de iluminar, oscurecían. En lugar de liberar, esclavizaban con reglas. Su ceguera no era física, sino espiritual. No podían ver a Dios obrando frente a sus ojos. Sé que a veces, en nuestras vidas, tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Esta ceguera era producto de un corazón endurecido por el orgullo. Estaban tan seguros de tener la razón que no podían considerar otra posibilidad. Jesús hacía milagros, predicaba con autoridad, transformaba vidas, y aún así lo acusaban de blasfemo, de endemoniado, de enemigo de Moisés. Su tradición era tan fuerte que ya no podían reconocer al Dios vivo moviéndose entre ellos. Se convirtieron en expertos en letra muerta, incapaces de ver la vida que brotaba del Espíritu. Un guía ciego es más peligroso que un enemigo abierto, porque pretende conducir, pero lleva al error. Jesús, al ver esto, no se quedó en silencio. En Mateo 23, los confrontó una y otra vez. «¡Ay de ustedes, guías ciegos, insensatos y ciegos, sepulcros blanqueados!». No era un discurso de odio, sino un clamor desesperado para que despertaran. Pero muchos, aferrados a su estatus, prefirieron ignorar la advertencia. La religión pierde el rumbo cuando se convierte en un fin en sí misma. Cuando ya no apunta a Dios, sino a mantener estructuras, reglas, apariencias. Los fariseos, que comenzaron queriendo guiar al pueblo a la santidad, terminaron convirtiéndose en obstáculos para que otros vieran a Jesús. Y eso fue, quizás, su mayor tragedia. No solo estaban perdidos, sino que llevaban a otros por el mismo camino. Uno de los capítulos más impactantes del Evangelio es Mateo 23. Allí Jesús deja de hablar en parábolas o insinuaciones y se dirige directamente a los fariseos con una serie de declaraciones contundentes. Les lanza 7 ayes, que no son maldiciones, sino lamentos de juicio. Es como si dijera: «Qué triste lo que están haciendo y las consecuencias que eso traerá».
Cada frase es una estocada al corazón de la hipocresía religiosa. Jesús no estaba hablando desde el enojo, sino desde la autoridad espiritual. Ustedes atan cargas pesadas sobre los hombros de los demás, pero no las mueven ni con un dedo. Con esa frase, revelaba la injusticia de sus normas. Exigían obediencia extrema, pero ellos mismos no vivían lo que predicaban. Era una religión de imposición, no de ejemplo. Y el pueblo sufría bajo ese peso invisible pero aplastante. Ustedes limpian el exterior del vaso, pero por dentro están llenos de avaricia y desenfreno. Esa imagen lo decía todo. La apariencia externa era perfecta, pero el interior estaba podrido. Los fariseos habían invertido las prioridades. Lo que debía ser lo más importante, el corazón, fue desplazado por lo visible. Su devoción era un disfraz bien elaborado, pero incapaz de producir vida verdadera. Y Jesús lo expuso sin rodeos. Este discurso no era solo una denuncia, era también una última oportunidad. Jesús, con amor severo, les mostraba la gravedad de su condición. No para humillarlos, sino para que reaccionaran. Pero sus oídos estaban cerrados. El templo estaba aún en pie, las sinagogas llenas, las vestiduras impecables, pero por dentro, el sistema comenzaba a resquebrajarse. La voz del maestro había sido clara. Solo faltaba ver quién se atrevería a escucharla. Los fariseos eran meticulosos en dar el diezmo. No solo de sus ganancias, sino hasta de las hierbas de sus jardines. Menta, eneldo, comino. Era una muestra de su dedicación a los detalles de la ley. Querían cumplir con cada mandamiento, incluso los más pequeños. Pero Jesús los confrontó con una pregunta implícita. ¿De qué sirve dar tanto, si lo más importante es ignorado? Han descuidado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Con esas palabras, Jesús señaló el desequilibrio fatal del legalismo. Era fácil medir las hojas de una planta y separar el diezmo exacto. Pero mucho más difícil era perdonar al enemigo, defender al oprimido, actuar con compasión. Los fariseos habían perfeccionado la obediencia exterior, pero descuidado la transformación interior. Este énfasis en lo superficial revela un patrón peligroso: hacer lo que es visible y elogiado, mientras se ignora lo que Dios valora más. La justicia no se ve en una balanza de especias, sino en cómo tratamos a los demás. La misericordia no se mide con una regla, sino con el corazón. Y la fe no se demuestra solo con actos públicos, sino con confianza silenciosa en medio de la dificultad. Jesús no estaba en contra del diezmo. De hecho, dijo, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer lo otro. Lo que criticaba era la parcialidad, la falsa prioridad, el engaño de pensar que lo externo puede reemplazar lo interno. Los fariseos daban, pero no amaban. Y en el reino de Dios, el amor es la moneda que verdaderamente vale. Sin él, cualquier acto de obediencia se vuelve una hoja seca en el viento. Cuando los fariseos surgieron, lo hicieron con un celo admirable. Querían proteger al pueblo del pecado, guiarlo hacia Dios, evitar que se repitieran los errores del pasado. Amaban la ley, estudiaban las Escrituras, oraban fervientemente. Pero a lo largo del tiempo, ese celo comenzó a mutar. Lo que era pasión se volvió obsesión, y lo que era devoción se transformó en opresión. El legalismo comenzó a tomar el lugar del amor. Cada aspecto de la vida debía ser regulado, cada paso debía estar controlado por una norma. No se podía caminar más de ciertos metros en sábado, ni pronunciar ciertos nombres, ni tocar a ciertas personas. La fe dejó de ser una relación con Dios y se convirtió en una lista interminable de deberes. Y quien no cumplía era señalado, juzgado, marginado. Lo más trágico fue que ese sistema no producía vidas transformadas, sino corazones agotados.
El pueblo vivía bajo la constante presión de no fallar. Dios parecía más un juez severo que un padre amoroso, y los fariseos, en vez de aliviar esa carga, la multiplicaban. No ofrecían consuelo, ofrecían requisitos, no guiaban con ternura, corregían con dureza. El legalismo no era una escalera al cielo, sino una cárcel religiosa. Este contraste entre el inicio y el final del camino fariseo es una advertencia poderosa. Es posible comenzar bien, con intenciones puras, y terminar lejos del propósito divino. El celo por Dios no garantiza fidelidad, sino va acompañado de humildad, compasión y dependencia del Espíritu. Los fariseos creían estar haciendo lo correcto, pero al perder el corazón de la ley, terminaron usando la ley para cerrar las puertas del reino. A primera vista podría parecer que Jesús despreciaba a los fariseos. Sus palabras eran duras, sus confrontaciones intensas y su tono, a menudo, cortante. Pero si miramos con atención, descubrimos algo mucho más profundo. No era odio, era amor revestido de verdad. Jesús amaba tanto a los fariseos que se rehusaba a dejar que siguieran engañados. Su lenguaje era fuerte, porque su llamado era urgente. El amor verdadero no siempre es suave. A veces, la única forma de despertar a alguien es sacudirlo. Jesús veía cómo los fariseos habían cambiado la gloria de la relación con Dios por una rutina vacía. Y no podía quedarse callado. Como un médico que enfrenta al paciente con un diagnóstico grave, Jesús les mostró la realidad espiritual sin adornos. Lo hizo no para destruirlos, sino para salvarlos de su propio autoengaño. Incluso en sus advertencias más severas, se notaba el deseo de redención. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas? Esa no era la voz de un enemigo, sino de un Salvador que llora por los suyos. Jesús no deseaba que los fariseos fueran condenados, deseaba que se volvieran al corazón del Padre. Pero para eso, era necesario que reconocieran su ceguera espiritual. El problema es que muchos de ellos no estaban dispuestos a escuchar. Su orgullo, su estatus, su posición social y religiosa los mantenían rígidos. No soportaban que su autoridad fuera cuestionada, ni que sus errores fueran expuestos. Pero eso no impidió a Jesús de hablar, porque el amor que calla ante el error no es amor, es complicidad. Y el amor de Jesús era demasiado profundo como para permitir una religión vacía sin señalar el camino hacia la vida. A medida que crecía la popularidad de Jesús, también aumentaba la hostilidad de los fariseos. Ya no bastaba con cuestionarlo en público. Ahora buscaban activamente una forma de desacreditarlo, de atraparlo en sus palabras. Por eso comenzaron a preparar preguntas cuidadosamente diseñadas, verdaderas trampas teológicas. Querían exponerlo como un falso maestro, o peor aún, como un blasfemo. Si lograban hacerlo caer, su influencia se desmoronaría. Una de esas trampas fue la famosa pregunta sobre los impuestos al César. Si Jesús decía que no se debía pagar, se volvería un rebelde contra Roma. Pero si decía que sí, perdería el respeto del pueblo, que odiaba a los romanos. Sin embargo, Jesús respondió con sabiduría divina: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una sola frase, y la trampa se desarmó. Sus enemigos quedaron en silencio, sorprendidos por su claridad y discernimiento. Otra ocasión fue aún más tensa. Trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, esperando que Jesús ordenara su lapidación como dictaba la ley. Si lo hacía, lo acusarían de crueldad, si no, de desobedecer la Torá. Pero Jesús, en calma, se inclinó, escribió en el suelo y dijo: el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Uno a uno, se retiraron avergonzados. La ley no fue negada, pero fue interpretada desde la misericordia. Estas escenas revelan una verdad profunda.
Los fariseos usaban la ley como arma, pero Jesús la usaba como espejo. Ellos buscaban condenar, Él buscaba restaurar. Ellos querían justicia sin gracia. Él ofrecía gracia sin descuidar la justicia. Y cada vez que intentaban atraparlo, Jesús revelaba que conocía no solo la letra de la ley, sino también su espíritu. En ese contraste, quedaba al descubierto quién realmente entendía el corazón de Dios. Para los fariseos la pureza era una prioridad. No solo en lo físico, sino también en lo social. Evitaban cualquier contacto con personas consideradas impuras. Cobradores de impuestos, prostitutas, samaritanos, enfermos. La lógica era simple. Si querías ser santo, debías mantenerte alejado del pecado y de los pecadores. Por eso, cuando vieron que Jesús comía con ellos, se escandalizaron. La comida en el contexto judío no era solo una necesidad fisiológica, era un acto de comunión, de aceptación. Sentarse a la mesa con alguien significaba reconocerlo, incluirlo, valorarlo. Así que cuando Jesús compartía el pan con aquellos que los fariseos despreciaban, estaba enviando un mensaje poderoso. El reino de Dios no excluye, llama a todos, especialmente a los que se sienten más lejos. Esta actitud no encajaba en la mentalidad farisea. ¿Cómo podía un verdadero maestro contaminarse con pecadores? Pero Jesús respondió con una frase inolvidable. Los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Con eso, redefinía completamente la espiritualidad. Ya no se trataba de mantenerse lejos del mal, sino de llevar la luz a donde más se necesitaba. El escándalo de la gracia es que no se basa en méritos. Los fariseos creían que Dios se acercaba solo a los que cumplían la ley. Pero Jesús mostraba que Dios también corre al encuentro del hijo pródigo, que busca la oveja perdida, que se sienta con el recaudador de impuestos. La gracia no sigue el protocolo humano. Y eso era demasiado revolucionario para aquellos que medían la espiritualidad con reglas. Aunque muchos fariseos se resistieron al mensaje de Jesús, hubo excepciones notables. Uno de esos hombres fue Nicodemo. Era fariseo, miembro del Sanedrín y profundamente respetado por su sabiduría. Pero algo en Jesús lo inquietaba. Quizás fue la autoridad con la que enseñaba, o los milagros que realizaba. Tal vez era su mirada o su forma de hablar del reino de Dios. Sea lo que fuere, Nicodemo sintió la necesidad de acercarse, pero no lo hizo en público. Fue de noche, quizás por miedo, quizás por prudencia. Quería respuestas, pero no quería exponerse. Y allí, en la oscuridad de la noche, tuvo una de las conversaciones más profundas registradas en la Biblia. «Rabí, sabemos que vienes de Dios», comenzó diciendo. Pero Jesús no perdió tiempo en formalidades. Fue directo al punto. «Nicodemo, necesitas nacer de nuevo». Ese concepto desconcertó al fariseo. ¿Nacer de nuevo? ¿Acaso un hombre puede volver al vientre materno? Jesús explicó que hablaba de un nacimiento espiritual, de una transformación interna que solo el Espíritu puede dar. Y en ese momento, reveló una de las verdades más poderosas de toda la Escritura. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Fue a un fariseo que Jesús le compartió esa joya del Evangelio. Nicodemo no respondió con una decisión inmediata, pero más adelante lo vemos defendiendo a Jesús en el Sanedrín y después de la crucifixión, ayudando a preparar su cuerpo para el entierro. Su historia nos recuerda que no todos los fariseos estaban cegados. Algunos, como él, tenían el corazón inquieto, dispuesto a escuchar, a buscar, a dejarse transformar. Incluso en el ambiente más rígido, Dios siempre encuentra espacio para sembrar. En el libro de los Hechos aparece otro fariseo que merece atención.
Gamaliel. Era un maestro de la ley, miembro del Sanedrín y respetado por todo el pueblo. Pero lo que lo hizo destacar no fue solo su conocimiento, sino su capacidad de discernir los tiempos. En una ocasión, los apóstoles fueron arrestados por predicar en el nombre de Jesús, y muchos querían matarlos. Fue entonces cuando Gamaliel se levantó con una palabra de prudencia. Pidió que sacaran a los apóstoles del lugar y luego habló con calma y sabiduría. Recordó casos anteriores de líderes que habían reunido seguidores y al morir, todo el movimiento se disolvió. Y luego dijo algo que quedó grabado en la historia. Si esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no podrán destruirla. No sea que se encuentren luchando contra Dios. Su consejo calmó al consejo entero. Gamaliel no se declaró discípulo de Jesús. No abandonó su posición ni lo siguió públicamente. Pero mostró algo que escaseaba entre los líderes religiosos de su tiempo: apertura de mente, discernimiento espiritual, capacidad de reconocer que, quizás, solo quizás, Dios estaba obrando de una forma inesperada. En medio de un ambiente hostil y violento, él eligió la mesura. Y eso lo convirtió en una voz de equilibrio. Su historia es un recordatorio de que dentro del fariseísmo también había sabiduría. No todo era dureza, no todo era ceguera. Algunos sabían escuchar, pensar, considerar. Y esa apertura, aunque tímida, también fue usada por Dios para proteger a sus siervos. A veces, el poder no está en gritar más fuerte, sino en hablar en el momento justo, con la palabra justa. Y Gamaliel lo hizo, dejando una huella de sensatez en medio del conflicto. De todos los fariseos mencionados en la Biblia, ninguno tuvo una transformación tan radical como Saulo de Tarso. Era fariseo de pura cepa, celoso de la ley, discípulo directo de Gamaliel, y convencido de que los cristianos eran una amenaza para la fe verdadera. Saulo no se conformó con discutir. Él persiguió, encarceló y aprobó la muerte de creyentes. Estaba seguro de estar sirviendo a Dios mientras destruía a los seguidores de Jesús. Pero un día, en el camino a Damasco, ocurrió lo inesperado. Una luz lo envolvió, lo tiró al suelo y una voz del cielo le habló. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Era Jesús mismo. El encuentro lo dejó ciego físicamente por 3 días, pero al mismo tiempo comenzó a abrir los ojos del alma. Aquel que era un feroz defensor de la ley, ahora enfrentaba la gracia personificada, y su vida jamás volvió a ser la misma. Saulo fue sanado, bautizado, y recibió un nuevo nombre: Pablo. Se convirtió en el apóstol de los gentiles, viajando de ciudad en ciudad, predicando el evangelio que antes combatía. En sus cartas, escribió con profunda honestidad sobre su pasado fariseo. En cuanto a la ley, fariseo, pero todo eso lo consideré pérdida por causa de Cristo. Su historia no era solo un cambio de opinión, era una resurrección interior. La ley ya no era su orgullo. Ahora vivía por la fe en el Hijo de Dios. La transformación de Pablo nos muestra que nadie está fuera del alcance de la gracia. Él no solo conocía la ley, la había vivido con pasión. Pero cuando entendió la verdad del Evangelio, no dudó en renunciar a todo para seguir a Cristo. Su historia es la prueba viviente de que incluso el corazón más endurecido puede ser quebrantado, sanado y encendido por el amor divino. Y en ese fuego nació uno de los mayores predicadores de todos los tiempos. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue devastada por las tropas romanas bajo el mando de Tito. El templo fue destruido, los sacrificios cesaron, y el centro del judaísmo antiguo desapareció en medio de cenizas y escombros. Los saduceos, que dependían del templo, desaparecieron como grupo. Pero los fariseos, aunque también golpeados,
encontraron una forma de perdurar. Su énfasis en la ley, en el estudio, en la tradición oral, permitió que su visión sobreviviera a la catástrofe. Con la adoración centrada ahora en las sinagogas, el conocimiento de la Torá pasó a ser la principal forma de mantener viva la fe judía. Y en ese terreno, los fariseos eran expertos. Lo que había comenzado como tradiciones orales terminó compilado en la Mishnah y más tarde en el Talmud. La estructura del judaísmo rabínico moderno tiene raíces profundas en el fariseísmo. Aunque el grupo como tal desapareció, su pensamiento siguió modelando generaciones. Este legado no es necesariamente negativo. Su amor por las escrituras, su dedicación al estudio, su celo por la identidad del pueblo, todo eso tuvo valor. El problema fue que, en su momento, confundieron la forma con el fondo. Pero al mirar hacia atrás, también podemos reconocer que gracias a ese compromiso con la enseñanza, el judaísmo pudo resistir la dispersión, el exilio y los siglos sin templo. La palabra, no el edificio, se convirtió en el pilar. Sin embargo, esta permanencia también nos deja una pregunta importante. ¿Qué se conserva cuando todo lo demás cae? Los fariseos enseñaron que el conocimiento es esencial, pero Jesús mostró que el conocimiento sin transformación es insuficiente. El legado del fariseísmo es un espejo. Nos muestra tanto la belleza de la devoción como el peligro de aferrarse a lo externo. Perdieron el templo, pero conservaron las Escrituras. Y en ellas aún resonaba la voz del Mesías que muchos no quisieron escuchar. Al final de esta historia, la gran lección que los fariseos nos dejan no es sobre ellos, sino sobre nosotros. Es fácil juzgarlos desde la distancia, pero la verdad es que todos estamos en riesgo de caer en los mismos errores. Podemos conocer la Biblia, asistir a la iglesia, cumplir rituales, servir con fervor, y aún así tener un corazón lejos de Dios. La religiosidad puede volverse una máscara tan convincente que ni siquiera nosotros notamos cuando dejamos de ser verdaderos. Jesús nunca se escandalizó de los pecadores que lloraban, sino de los santos que se creían justos. Él no buscaba manos limpias sin compasión, ni palabras bonitas sin sinceridad. Buscaba corazones quebrantados, humildes, abiertos a la verdad. Y eso era lo que los fariseos no entendían, que el reino de Dios no es para los que se consideran perfectos, sino para los que reconocen su necesidad de ser transformados. Hoy, siglos después, seguimos enfrentando las mismas tentaciones. Vivir de apariencias, juzgar a otros desde una falsa superioridad, cumplir deberes sin amor. El fariseísmo no es un personaje del pasado, es una actitud que puede revivir en cada generación. Por eso Jesús fue tan claro, tan directo, tan firme, porque sabía que la religión sin relación es una trampa peligrosa. Dios no busca actores, busca hijos, y cuando encuentra un corazón sincero, no importa su pasado, su posición o su conocimiento. Él entra, limpia, transforma y renueva. Esa es la diferencia entre religión y gracia, entre los fariseos y el Evangelio. Y esa, al final, es la invitación para cada uno de nosotros. Dejar las máscaras, romper las tradiciones vacías y volver al único lugar donde la vida comienza de verdad, el corazón rendido delante de Dios. A lo largo de la historia, pocos grupos han sido tan mal comprendidos como los fariseos mencionados en el Nuevo Testamento. Con frecuencia se les recuerda principalmente por su oposición a Jesús y los conflictos que surgieron de ello. Sin embargo, esta percepción simplista no hace justicia a la complejidad de su influencia y enseñanzas. En este texto, vamos a adentrarnos en la verdadera historia de los fariseos, explorando quiénes eran realmente, cómo vivían y qué enseñaban. Los fariseos eran miembros de un partido entre los judíos cuya actuación es destacada en el Nuevo Testamento.
representaban uno de los tres principales grupos judíos junto con los saduceos y los esenios. Su nombre, derivado del verbo hebreo parash, que significa separar o dividir, sugiere una distinción clara de otros grupos y prácticas. Pero, ¿de qué se separaban exactamente? ¿Y por qué se les dio este nombre? Para entender completamente a los fariseos, es crucial explorar el contexto histórico en el que surgieron. Sus orígenes, creencias y prácticas no solo moldearon el judaísmo rabínico, sino que también influyeron profundamente en la religión y la cultura judía de su tiempo. A través de este viaje descubriremos los múltiples matices de su identidad y el impacto duradero que tuvieron. Prepárate para una exploración detallada que revelará aspectos sorprendentes y a menudo ignorados de los fariseos. Desde sus raíces históricas hasta sus doctrinas y su eventual oposición a Jesús, cada subtítulo desentrañará una parte vital de este enigma religioso. Pero primero, comparte este vídeo con alguien que amas en WhatsApp. Nuestra principal misión como creyentes es difundir la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Estoy seguro de que bendecirás la vida de alguien con este estudio completo y detallado. Y si quieres saber más en profundidad sobre cómo estas personas tan importantes influyen en nuestras vidas hasta el día de hoy, comenta abajo, quiero más. De esta manera podré saber si realmente estás disfrutando del contenido. Volviendo al tema principal, la oposición de los fariseos a Jesús es una de las características más notorias mencionadas en el Nuevo Testamento. Los evangelios describen numerosas confrontaciones entre Jesús y los fariseos, quienes cuestionaban sus enseñanzas y acciones. Mateo 23, 13-36 es una de las pasajes donde Jesús critica severamente a los fariseos por su hipocresía y legalismo. Pero, ¿por qué había tanta animosidad entre ellos? Los fariseos eran conocidos por su estricta adherencia a la ley mosaica y las tradiciones orales. Veían en Jesús una amenaza a su autoridad y a las interpretaciones tradicionales de la ley. Las enseñanzas de Jesús sobre el amor, la misericordia y el perdón desafiaban las normas rígidas de los fariseos, lo que provocó conflictos intensos. En muchas ocasiones, Jesús expuso la hipocresía de los fariseos, como en Mateo 15, 7, 9, donde les acusa de honrar a Dios solo con palabras, mientras sus corazones estaban lejos de Él. No todos los fariseos eran iguales, ni compartían la misma animosidad hacia Jesús. Algunos, como Nicodemo, mostraron interés genuino en sus enseñanzas. Juan 3:1-21 relata la conversación nocturna entre Nicodemo y Jesús, revelando la búsqueda sincera de algunos fariseos por entender la verdad. Este matiz es crucial para evitar generalizaciones simplistas sobre todo el grupo. La oposición de los fariseos a Jesús se enraizaba en diferencias doctrinales profundas y en la percepción de que Jesús amenazaba su autoridad. Sin embargo, dentro de esa oposición había una complejidad de motivaciones y respuestas individuales que enriquecen nuestra comprensión de esta dinámica histórica. Para entender a los fariseos, es esencial conocer sus orígenes históricos. Surgieron durante el período intertestamentario, una época de turbulencia y cambio para el pueblo judío. Después del exilio en Babilonia, los judíos regresaron a Jerusalén y enfrentaron la influencia de culturas extranjeras, especialmente la helenística. En este contexto, grupos como los fariseos emergieron para proteger y preservar las tradiciones judías. Los fariseos posiblemente se originaron a partir de los Hasidim, un grupo de judíos piadosos que resistieron la helenización y lucharon en la revuelta de los macabeos en el siglo II a.C. Estos hombres, dedicados fervientemente a su fe, se distanciaron de los judíos que aceptaban las influencias paganas y buscaban una vida religiosa, pura y separada.
Este contexto de resistencia y devoción marcó profundamente la identidad de los fariseos. Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I, proporciona valiosa información sobre los fariseos. Los describe como un grupo dedicado a la interpretación de la ley y con una influencia significativa en la vida religiosa y política judía. Según Josefo, los fariseos eran apreciados por el pueblo por su piedad y conocimiento, lo que les otorgó un papel destacado en la sociedad. El nombre fariseo proviene del hebreo parash, que significa separar o dividir. Este término refleja la actitud de los fariseos hacia la vida religiosa y social. Se veían a sí mismos como un grupo separado, dedicado a mantener la pureza de la ley mosaica y las tradiciones judías. Pero, ¿qué implicaba esta separación y de qué se estaban distanciando? Los fariseos buscaban distanciarse de varias influencias que consideraban corruptoras. En primer lugar, se separaban de las prácticas paganas y las influencias helenísticas que amenazaban con diluir la identidad judía. Su objetivo era proteger las costumbres y la fe de su pueblo frente a la asimilación cultural. Este rechazo a las influencias externas era una marca distintiva de su identidad. Además, los fariseos se distanciaban de otros grupos judíos que no compartían su rigor en la observancia de la ley. Se consideraban guardianes de la pureza religiosa y en este sentido mantenían una actitud crítica hacia aquellos que, según ellos, no respetaban adecuadamente las tradiciones. Este sentido de separación se reflejaba en sus prácticas diarias y en su estricta adhesión a la ley oral. Sin embargo, el significado del nombre fariseo también ha sido objeto de debate entre los estudiosos. Algunos sugieren que podría tener raíces en la palabra aramea para persa, indicando posibles influencias doctrinales del zoroastrismo. Esta interpretación añade una capa adicional de complejidad a la comprensión de quiénes eran los fariseos y cómo se veían a sí mismos. La idea de separación es central para entender a los fariseos. No solo se separaban de las influencias externas, sino también de otros judíos que no seguían sus estrictas interpretaciones de la ley. Esta actitud de separación definía tanto sus prácticas como su identidad. Pero, ¿qué significaba en la práctica ser un fariseo y cómo se manifestaba esta distinción? En su vida diaria, los fariseos seguían una serie de prácticas diseñadas para mantener la pureza ritual. Observaban estrictamente las leyes de pureza, los rituales de lavado y las normas dietéticas. Estas prácticas no solo eran un medio para mantenerse puros, sino también una forma de distinguirse del resto de la población judía. Su dedicación a la ley y a las tradiciones orales era vista como un signo de su piedad y devoción. Los fariseos también se distinguían por su énfasis en la interpretación de la ley oral. Creían que junto con la Torá escrita, Dios había dado a Moisés una ley oral que debía ser preservada y enseñada. Esta ley oral era tan autoritativa como la escrita y proporcionaba una guía detallada para la vida cotidiana. Su compromiso con esta interpretación rigurosa los diferenciaba de otros grupos judíos como los saduceos, que solo aceptaban la ley escrita. Esta separación no era solo una cuestión de práctica religiosa, sino también de identidad social. Los fariseos formaban comunidades cerradas donde se apoyaban mutuamente en su observancia de la ley. Estas comunidades proporcionaban un sentido de pertenencia y reforzaban su identidad como un grupo separado y dedicado a Dios. La esencia de los fariseos, por lo tanto, estaba en su compromiso con la pureza, la observancia rigurosa de la ley y su identidad como un grupo separado y dedicado. Esta separación y distinción eran tanto una fuente de fortaleza como de conflicto, especialmente en su relación con Jesús y otros grupos judíos.
La relación entre los fariseos y la casa de los Asmoneos, la dinastía que gobernó Judea durante el período intertestamentario, fue compleja y marcada por tensiones. Los Asmoneos surgieron como héroes nacionales durante la revuelta de los Macabeos contra la dominación helenística, lo que llevó a una independencia temporal del dominio extranjero. Sin embargo, a medida que consolidaron su poder, los Asmoneos se involucraron más en la política y adoptaron prácticas que los fariseos consideraban corruptas y alejadas de la pureza religiosa. Los fariseos, que se veían a sí mismos como guardianes de la ley y las tradiciones judías, se distanciaron de los asmoneos cuando estos comenzaron a aceptar influencias helenísticas y a involucrarse en disputas internas por el poder. Este alejamiento se debió en parte a la percepción de que los asmoneos estaban comprometiendo la identidad religiosa judía en su búsqueda de poder político. Así, los fariseos se posicionaron como una oposición moral y religiosa a lo que consideraban la decadencia de la dinastía asmonea. Un ejemplo notable de esta tensión fue el conflicto entre los fariseos y Juan Hircano, un líder asmoneo. Según el historiador Flavio Josefo, este conflicto estalló cuando un fariseo criticó a Hircano, sugiriendo que no era apto para el sumo sacerdocio. Esta crítica llevó a una ruptura significativa entre Hircano y los fariseos, que posteriormente apoyaron a los saduceos, rivales de los fariseos, en muchas cuestiones doctrinales y políticas. A pesar de estas tensiones, los fariseos mantuvieron una influencia considerable entre el pueblo judío, incluso cuando su relación con la casa de los asmoneos se deterioró. Su compromiso con la ley y las tradiciones les aseguró un lugar prominente en la vida religiosa judía, aun cuando los cambios políticos y las luchas internas amenazaban con desestabilizar su posición. La resistencia cultural a los griegos fue uno de los pilares fundamentales sobre los que se construyó la identidad de los fariseos. Durante el período helenístico, tras la conquista de Alejandro Magno, la cultura griega se extendió por todo el Oriente Medio, incluyendo Judea. Esta influencia se manifestó en aspectos de la vida diaria, la educación, la política y la religión, lo que llevó a una crisis de identidad para muchos judíos. Los fariseos surgieron como una respuesta a esta amenaza cultural. Rechazaron las prácticas helenísticas que consideraban contrarias a la ley mosaica y a las tradiciones judías. Su resistencia no solo fue religiosa, sino también cultural y política. Al oponerse a la helenización, los fariseos defendían la pureza de la fe y la identidad judía frente a lo que veían como una asimilación perniciosa. Un evento clave en esta resistencia fue la revuelta de los Macabeos, liderada por Judas Macabeo y sus hermanos contra el rey seleucida Antíoco IV Epífanes, quien intentó imponer el culto griego en el Templo de Jerusalén.
Los fariseos apoyaron esta revuelta, viéndola como una lucha sagrada para preservar la religión judía. La victoria de los macabeos y la rededicación del templo se convirtieron en símbolos de la resistencia judía contra la helenización. La oposición a la influencia griega también se reflejó en las prácticas diarias de los fariseos. Adoptaron normas estrictas de pureza y observancia ritual para diferenciarse de aquellos judíos que aceptaban o se adaptaban a las costumbres helenísticas. Esta separación cultural y religiosa reforzó su identidad como un grupo dedicado a la conservación de las tradiciones ancestrales frente a las corrientes externas. La separación de los judíos seculares fue otra característica distintiva de los fariseos. Para ellos, no bastaba con ser judío de nacimiento. Era necesario vivir de acuerdo con las estrictas leyes y tradiciones que consideraban esenciales para una vida piadosa. Esta postura los llevó a distanciarse de aquellos judíos que no observaban con rigor las prácticas religiosas, creando una clara división dentro de la comunidad judía. Los fariseos se distinguían por su observancia rigurosa de la ley mosaica y las tradiciones orales. Este compromiso los llevó a adoptar prácticas que los diferenciaban del pueblo común, quienes a menudo no seguían las normas religiosas con el mismo nivel de exactitud. Los fariseos creían que su adherencia estricta a la ley era un acto de devoción que los hacía más justos y más cercanos a Dios. Este sentido de separación también se manifestaba en la vida comunitaria de los fariseos. Formaban comunidades cerradas donde se apoyaban mutuamente en su observancia de la ley. Estas comunidades proporcionaban un entorno en el que podían vivir de acuerdo con sus principios sin la influencia de las prácticas menos estrictas de otros judíos. Este aislamiento reforzaba su identidad como un grupo dedicado a la pureza religiosa. Esta separación no estaba exenta de críticas. Jesús, por ejemplo, condenó a los fariseos por su aparente hipocresía y su tendencia a juzgar a los demás. En Mateo 23, 27, 28, Jesús compara a los fariseos con sepulcros blanqueados, hermosos por fuera pero llenos de impureza por dentro. Esta crítica sugiere que la separación de los fariseos, aunque bien intencionada, a veces llevaba a una actitud de superioridad moral y falta de compasión. Una de las características más distintivas de los fariseos era su enfoque en la interpretación de las Escrituras, especialmente a través de la ley oral. Mientras que otros grupos judíos, como los saduceos, se adherían únicamente a la Torá escrita, los fariseos creían que junto con la Torá escrita, Dios había entregado una ley oral a Moisés. Esta ley oral era crucial para entender y aplicar correctamente los mandamientos divinos. La ley oral consistía en interpretaciones, tradiciones y enseñanzas que se habían transmitido de generación en generación. Según los fariseos, esta tradición oral complementaba la ley escrita y proporcionaba una guía práctica para la vida diaria. Creían que sin la ley oral, muchos de los mandamientos de la Torá serían difíciles de entender o aplicar adecuadamente. Esta creencia en la autoridad de la ley oral los distinguía de otros grupos judíos y subrayaba su enfoque en la interpretación y enseñanza de la ley. Este compromiso con la ley oral también se reflejaba en su estructura comunitaria. Los escribas y maestros fariseos desempeñaban un papel central en la enseñanza y la interpretación de la ley. En las sinagogas y escuelas, los fariseos discutían y debatían las leyes y cómo debían ser aplicadas en diversas situaciones. Este enfoque en la educación y la interpretación rigurosa hizo que los fariseos fueran altamente respetados por su conocimiento y piedad. La adherencia a la ley oral también fue una fuente de conflicto con Jesús.
En varias ocasiones, Jesús criticó a los fariseos por poner tradiciones humanas por encima de los mandamientos de Dios. En Marcos 7, 8, 13, Jesús acusa a los fariseos de invalidar la palabra de Dios por seguir sus propias tradiciones. Esta tensión entre la ley oral y la ley escrita fue un punto de discordia significativo entre Jesús y los fariseos. El término fariseo ha sido objeto de debate entre los estudiosos, con diferentes teorías sobre su significado y origen. Tradicionalmente se ha aceptado que fariseo deriva del verbo hebreo parash, que significa separar o dividir. Este nombre reflejaría la actitud de los fariseos de separarse de aquellos que no seguían sus estrictas interpretaciones de la ley y las tradiciones judías. Sin embargo, esta no es la única interpretación posible. Algunos estudiosos han propuesto que el término fariseo podría tener raíces en la palabra aramea para persa. Esta teoría sugiere que los fariseos podrían haber adoptado ciertas doctrinas y prácticas influenciadas por el zoroastrismo, la religión de Persia. Según esta interpretación, el nombre fariseo podría haber sido un apelativo dado por otros grupos judíos que veían a los fariseos como innovadores en ciertos aspectos doctrinales. Otra posibilidad es que el término fariseo se refiera a una habilidad excepcional en la interpretación de las Escrituras. Los fariseos eran conocidos por su conocimiento profundo de la ley y su capacidad para interpretar y enseñar sus preceptos. En este sentido, el nombre fariseo podría reflejar su reputación como expertos en la exégesis bíblica y guardianes de las tradiciones orales. Independientemente de su origen exacto, el término fariseo ha llegado a simbolizar un enfoque particular hacia la religión y la ley. Su compromiso con la separación, la pureza y la interpretación rigurosa de las Escrituras definió su identidad y su relación con otros grupos judíos y con Jesús. Esta diversidad de interpretaciones sobre el término fariseo refleja la complejidad y la influencia duradera de este grupo en la historia religiosa judía. Las doctrinas de los fariseos muestran posibles influencias del zoroastrismo, la antigua religión de Persia. Durante el exilio babilónico, los judíos estuvieron en contacto con diversas culturas, incluida la persa, que pudo haber dejado una huella en sus creencias. Algunos estudiosos sugieren que ciertos elementos del fariseísmo, como la creencia en la inmortalidad del alma, la resurrección de los muertos y la existencia de ángeles y demonios, tienen paralelismos con el zoroastrismo. El zoroastrismo enseñaba la existencia de un dualismo entre el bien y el mal, conceptos que también aparecen en las creencias farisaicas. Aunque el judaísmo tenía sus propias ideas sobre el bien y el mal, la exposición a las doctrinas persas pudo haber reforzado o modificado algunas de estas creencias. Los fariseos, al adoptar y adaptar estas ideas, desarrollaron una teología más compleja y estructurada sobre la vida después de la muerte y el juicio final. Estas influencias no significan que los fariseos simplemente adoptaran creencias extranjeras sin modificaciones. Más bien, integraron y reinterpretaron estas ideas dentro del contexto de su fe judía, creando un sistema de creencias que les ayudara a enfrentar los desafíos de su tiempo. Este proceso de adaptación y reinterpretación refleja la capacidad de los fariseos para mantener su identidad religiosa mientras respondían a influencias externas. No todos los estudiosos están de acuerdo con esta teoría. Algunos argumentan que las similitudes entre el fariseísmo y el zoroastrismo son superficiales y que las doctrinas farisaicas se desarrollaron independientemente dentro de la tradición judía.
Esta diversidad de opiniones destaca la complejidad de las influencias culturales y religiosas en el desarrollo del fariseísmo y la necesidad de un enfoque matizado al estudiar estas interacciones históricas. Los Hasidim, o piadosos, son considerados precursores de los fariseos. Surgieron durante el período de la dominación seleucida, cuando la influencia helenística amenazaba con diluir la identidad religiosa judía. Estos piadosos se opusieron firmemente a las prácticas paganas y se dedicaron a la observancia estricta de la ley mosaica, estableciendo así las bases para el movimiento fariseo. Los Hasidim desempeñaron un papel crucial en la revuelta de los macabeos contra Antíoco IV Epífanes, quien intentó imponer el culto griego en Judea. Según el libro de los Macabeos, estos piadosos lucharon valientemente por la libertad religiosa y la rededicación del templo en Jerusalén. Su fervor religioso y su compromiso con la pureza de la fe les ganaron un lugar de honor en la historia judía. La transición de los Hasidim a los fariseos no fue un proceso instantáneo, sino una evolución gradual. A medida que los Hasidim se distanciaron de la política tras la victoria de los Macabeos, comenzaron a centrarse más en la vida religiosa y la interpretación de la ley. Este cambio de enfoque sentó las bases para el desarrollo del fariseísmo como un movimiento religioso distinto y organizado. Los valores de los Hasidim, como la devoción a la ley, la resistencia a la asimilación cultural y el compromiso con la pureza religiosa, fueron heredados por los fariseos. Estos principios continuaron definiendo al movimiento fariseo, que se destacó por su insistencia en la observancia rigurosa de la ley y su rechazo a las influencias externas que pudieran corromper la fe judía. La revuelta de los macabeos fue un punto de inflexión crucial para los fariseos. Liderada por Judas Macabeo y sus hermanos, esta revuelta fue una respuesta directa a las políticas opresivas de Antíoco IV Epífanes, quien intentó suprimir la religión judía y helenizar Judea. Los fariseos, o al menos sus precursores Hasidim, apoyaron fervientemente esta revuelta, viendo en ella una lucha sagrada por la preservación de su fe y su identidad. La revuelta culminó con la rededicación del Templo de Jerusalén, un evento celebrado en la festividad de Hanukkah. Para los fariseos, este momento simbolizaba la victoria de la piedad sobre la impiedad y la restauración de la pureza del culto judío. La participación activa de los Hasidim en la revuelta consolidó su reputación como defensores de la fe y les otorgó una legitimidad y un prestigio duraderos. Sin embargo, la relación entre los fariseos y los líderes macabeos se complicó con el tiempo. Tras la victoria, la dinastía asmonea que surgió de los macabeos comenzó a involucrarse en la política y a adoptar algunas prácticas helenísticas, lo que llevó a una creciente tensión con los fariseos. Estos últimos veían en la politización y la helenización una traición a los ideales por los cuales habían luchado. A pesar de estas tensiones, la revuelta de los macabeos sigue siendo un hito importante en la historia de los fariseos. Demuestra su disposición a tomar medidas decisivas para defender su fe y su compromiso con la pureza religiosa. La revuelta también estableció un precedente de resistencia que continuaría definiendo la identidad y las acciones de los fariseos en los años venideros. La rededicación del Templo de Jerusalén fue un evento de gran importancia para los fariseos. Este acto, que ocurrió tras la victoria de los macabeos sobre los seleucidas, simbolizó la restauración de la pureza del culto judío y la eliminación de las prácticas paganas impuestas por Antíoco IV Epífanes. Para los fariseos, la rededicación del templo fue una confirmación divina de su lucha por la fe y una reafirmación de su compromiso con la ley mosaica. La celebración de Hanukkah
La festividad que conmemora la rededicación del templo se convirtió en un recordatorio anual de esta victoria. Para los fariseos, Hanukkah no solo celebraba un evento histórico, sino también la persistencia de la piedad y la pureza en la vida religiosa judía. La festividad reforzaba la identidad farisaica y su papel como guardianes de la ley y las tradiciones. El templo, como centro de la vida religiosa judía, tenía una importancia especial para los fariseos. Aunque no todos los fariseos eran sacerdotes, muchos de ellos participaban activamente en las actividades del templo y en los rituales de purificación. Su enfoque en la pureza ritual y la observancia estricta de la ley reflejaba su deseo de mantener el templo como un lugar santo y libre de contaminación pagana. La rededicación del templo también marcó el comienzo de nuevas tensiones con los líderes asmoneos. A medida que estos últimos se involucraban más en la política y adoptaban prácticas que los fariseos consideraban problemáticas, surgieron conflictos sobre el control y la dirección del templo y la vida religiosa en general. Estas tensiones subrayaban las diferencias entre la visión farisaica de la pureza y la piedad y las realidades políticas de la época. La relación entre los fariseos y los asmoneos se deterioró notablemente con el tiempo, especialmente a medida que los asmoneos se involucraban más en la política. Los fariseos, que inicialmente apoyaron la revuelta macabea por motivos religiosos, comenzaron a distanciarse de los asmoneos cuando estos adoptaron prácticas helenísticas y se centraron en la consolidación de su poder político. Esta separación reflejaba las diferencias fundamentales en sus prioridades y visiones para el futuro de Judea. Los asmoneos, buscando establecer una dinastía fuerte, se comprometieron en alianzas y estrategias que a menudo implicaban concesiones a las influencias extranjeras. Esto contrastaba con la postura de los fariseos, que valoraban la pureza religiosa y la observancia de la ley por encima de los intereses políticos. Para los fariseos, la creciente politización de los asmoneos era una traición a los ideales por los que habían luchado durante la revuelta macabea. Un evento significativo que ilustró esta división fue el conflicto entre Juan Hircano y los fariseos. Inicialmente aliado con los fariseos, Hircano se distanció de ellos tras un incidente en el que fue públicamente insultado durante un banquete. Este conflicto llevó a Hircano a alinear su gobierno con los saduceos, aumentando la brecha entre los asmoneos y los fariseos. Este episodio subraya cómo las tensiones políticas y religiosas podían entrelazarse y exacerbarse mutuamente. A pesar de su separación de los asmoneos, los fariseos continuaron manteniendo una influencia considerable entre el pueblo común. Su dedicación a la ley y su resistencia a la asimilación cultural les ganaron el respeto de muchos judíos que veían en los fariseos un ejemplo de piedad y devoción. Esta base de apoyo popular permitió a los fariseos sobrevivir y prosperar, incluso cuando su relación con los líderes políticos se volvía cada vez más tensa y conflictiva. Flavio Josefo, el célebre historiador judío del siglo I, proporciona una de las fuentes más detalladas sobre los fariseos. En sus obras Antigüedades judías y La guerra de los judíos, Josefo describe a los fariseos como un grupo influyente y respetado dentro de la sociedad judía. Según él, los fariseos eran conocidos por su piedad, su conocimiento de la ley y su dedicación a las tradiciones ancestrales, lo que les otorgaba un prestigio considerable entre el pueblo. Josefo menciona que los fariseos, a diferencia de otros grupos como los saduceos y los esenios, eran más accesibles y cercanos al pueblo común. Esta cercanía les permitía ejercer una gran influencia en las decisiones religiosas y sociales.
Josefo también destaca que los fariseos creían en la inmortalidad del alma, la resurrección de los muertos y la existencia de ángeles y espíritus, creencias que los diferenciaban de los saduceos. A pesar de su admiración por los fariseos, Josefo no oculta las tensiones y conflictos que surgieron entre ellos y otros grupos, incluidos los gobernantes asmoneos. Describe episodios de confrontación, como el conflicto entre Juan Hircano y los fariseos, que reflejan las luchas internas dentro de la comunidad judía. Estos relatos subrayan cómo los fariseos, aunque influyentes, también enfrentaron oposición y desafíos. La obra de Josefo es invaluable para entender la posición y el papel de los fariseos en la sociedad judía del siglo I. Sus escritos nos proporcionan una visión equilibrada de los fariseos, mostrando tanto sus virtudes como sus conflictos. Esta perspectiva es crucial para una comprensión completa de quiénes eran los fariseos y cómo interactuaban con el mundo que les rodeaba. Juan Hircano, un líder asmoneo que gobernó Judea a finales del siglo II a.C., tuvo una relación tumultuosa con los fariseos. Inicialmente, Hircano fue aliado de los fariseos, quienes apoyaban su gobierno debido a su dedicación a la ley y las tradiciones judías. Sin embargo, esta relación se deterioró debido a un incidente que marcó un punto de inflexión en su alianza. Según Flavio Josefo, durante un banquete, un fariseo sugirió públicamente que Hircano no era apto para el sumo sacerdocio, insinuando que su madre había sido prisionera bajo la ocupación seleucida y por lo tanto su legitimidad estaba en duda. Esta acusación humilló profundamente a Hircano, quien interpretó el comentario como una ofensa grave. En respuesta, Hircano rompió su alianza con los fariseos y se alineó con los saduceos, sus rivales. Esta ruptura tuvo consecuencias significativas para la política y la religión en Judea. Al alinearse con los saduceos, Hircano adoptó políticas más seculares y menos estrictas en cuanto a la observancia de la ley religiosa. Esta decisión alejó aún más a los fariseos, que veían en la politización y la helenización una amenaza a la pureza de la fe judía. La división entre los fariseos y los asmoneos se profundizó, aumentando las tensiones internas. El conflicto entre Hircano y los fariseos es un ejemplo claro de cómo las disputas personales y políticas podían influir en las alianzas religiosas. Este episodio ilustra las complejas interacciones entre poder, religión y política en la antigua Judea. A pesar de estos conflictos, los fariseos continuaron siendo una fuerza influyente, manteniendo su dedicación a la ley y su resistencia a las influencias externas. A pesar de las tensiones políticas y los conflictos con los líderes asmoneos, los fariseos mantuvieron una influencia significativa entre el pueblo común. Esta influencia se basaba en su dedicación a la ley y las tradiciones, así como en su capacidad para conectarse con las preocupaciones diarias de los judíos. Los fariseos eran conocidos por su accesibilidad y su disposición a enseñar y guiar a la gente en la observancia de la ley. Los fariseos desempeñaban un papel central en las sinagogas, donde enseñaban la Torá y ofrecían interpretaciones de la ley que ayudaban a las personas a aplicar los preceptos religiosos en su vida cotidiana. Este enfoque educativo y pastoral los hacía muy populares entre aquellos que buscaban vivir de acuerdo con las tradiciones judías. Además, su énfasis en la piedad personal y la pureza ritual resonaba con muchos judíos que valoraban estas prácticas.
La cercanía de los fariseos con el pueblo también se reflejaba en su participación en actividades comunitarias y obras de caridad. A menudo organizaban y dirigían esfuerzos para ayudar a los necesitados, fortaleciendo aún más su reputación como líderes religiosos dedicados y compasivos. Este compromiso con la comunidad y la justicia social les ganó el respeto y la admiración de muchos. Sin embargo, esta popularidad también generó envidia y resentimiento entre otros grupos religiosos y políticos. La influencia de los fariseos sobre el pueblo común era vista como una amenaza por aquellos que buscaban consolidar su propio poder. A pesar de estos desafíos, los fariseos continuaron desempeñando un papel vital en la vida religiosa judía, ofreciendo liderazgo y guía en tiempos de cambio y conflicto. Alexandra Salomé, esposa de Alejandro Janeo y reina de Judea, gobernó después de la muerte de su esposo y es recordada por su política de reconciliación y apoyo a los fariseos. Durante su reinado, 76-67 a.C., Alexandra buscó estabilizar su gobierno mediante la colaboración con los fariseos, quienes habían sido marginados bajo el gobierno de su esposo. Este periodo de gobierno es visto como una época dorada para los fariseos en términos de influencia política y religiosa. Bajo el gobierno de Alexandra, los fariseos obtuvieron posiciones de poder en el Sanedrín, el Consejo Supremo Judío. Esta colaboración permitió a los fariseos influir en las decisiones políticas y religiosas del reino. Alexandra, reconociendo su influencia entre el pueblo, utilizó esta alianza para fortalecer su propio gobierno, lo que resultó en una mayor estabilidad y paz en Judea. El apoyo de Alexandra permitió a los fariseos implementar reformas y promover sus enseñanzas más ampliamente. Fortalecieron la observancia de la ley mosaica y las tradiciones orales, y trabajaron para restaurar prácticas religiosas que habían sido descuidadas. Este período de influencia consolidó aún más su reputación como defensores de la fe judía y líderes espirituales. Sin embargo, la muerte de Alexandra y la subsecuente disputa por el trono entre sus hijos, Hircano II y Aristóbulo II, marcaron el fin de esta era de cooperación. Los fariseos se encontraron nuevamente en medio de un conflicto político, tratando de navegar entre las facciones rivales. A pesar de los desafíos, la alianza con Alexandra dejó un legado duradero de influencia y autoridad para los fariseos en la vida judía. Tras la muerte de Alexandra, la estabilidad y la influencia política de los fariseos comenzaron a decaer. La lucha por el poder entre sus hijos, Hircano II y Aristóbulo II, sumió a Judea en una guerra civil. Los fariseos apoyaron a Hircano II, quien era más receptivo a sus enseñanzas y creencias. Sin embargo, Aristóbulo II, apoyado por los saduceos, logró tomar el control temporalmente, lo que resultó en una pérdida significativa de poder para los fariseos. La intervención de Roma en el conflicto judío cambió drásticamente el panorama político. Pompeyo el Grande, el general romano, intervino en la guerra civil y estableció a Hircano II como sumo sacerdote y etnarca bajo la supervisión romana. Aunque esto restauró cierta medida de poder a los fariseos, la dominación romana limitó su influencia y autonomía. La nueva realidad política requería adaptaciones y compromisos que los fariseos no siempre estaban dispuestos a hacer. A medida que Roma consolidaba su control sobre Judea, los fariseos se encontraron cada vez más en una posición de resistencia. Aunque mantuvieron su influencia religiosa, su poder político se redujo considerablemente. Los gobernantes romanos, incluido Herodes el Grande, veían a los fariseos con desconfianza debido a su popularidad y su capacidad para movilizar al pueblo. Herodes, en particular, trató de controlar y suprimir a los fariseos, consolidando su propio poder a expensas de ellos.
A pesar de la decadencia política, los fariseos lograron preservar su legado religioso. Continuaron enseñando y expandiendo la ley oral, y su influencia perduró en la vida cotidiana y espiritual de los judíos. La resiliencia de los fariseos en tiempos de adversidad subraya su dedicación a la fe y su capacidad para adaptarse y sobrevivir en un entorno político hostil. Su legado perduró, formando la base del judaísmo rabínico que se desarrollaría en los siglos posteriores. La relación entre Herodes el Grande y los fariseos fue notablemente tensa y compleja. Herodes, conocido por su habilidad política y su brutalidad, reconoció la influencia que los fariseos tenían sobre el pueblo judío.